Hola a todos y a todos y a todas, bienvenidos una vez más a una conferencia online de Fundación Japón Madrid. De hecho, la última por este año 2021, así que con mucha más alegría os doy la bienvenida a esta conferencia, El Zorro Kitsune en el anime y el manga, de mensajero de Inari a yokai traicionero, que nos la va a dar la doctora Irene Muñoz Fernández. Como estoy viendo que ya os estáis conectando, voy a aprovechar para presentaros la Fundación Japón, para aquellos que no la conocéis aún. Fundación Japón es una institución oficial del gobierno japonés que busca promover el intercambio cultural y el entendimiento mutuo entre Japón y otros países del mundo. Nuestros proyectos están basados en 3 ejes principales: la presentación de arte y cultura de Japón, la difusión del idioma japonés, por lo que sí que tenemos cursos si queréis curiosear por allí, si es vuestro objetivo para el próximo año, y por último, la promoción de estudios japoneses, donde se marcaría esta charla de hoy. Actualmente, Fundación Japón cuenta con 25 oficinas en el exterior, 2 de ellas en países de habla hispana, una aquí en España y la otra en México. En España, estamos aquí en la ciudad de Madrid, desde donde os acompañamos desde el 2010 y esperamos que por muchos años más estemos aquí con vosotros para compartir más sobre la cultura japonesa. Voy a aprovechar también, voy a presentarme. Mi nombre es Patricia Portillo y soy una de las coordinadoras de la biblioteca de Fundación Japón Madrid, que por ahora vamos a ver cómo está la situación, pero tenemos nuestras puertas abiertas. Cerramos dentro de poquito, pero sabed que tenéis un espacio para que podáis leer la mejor narrativa, estudiar japonés o incluso a veces ver pelis, aquí dispuesto en la ciudad de Madrid. Voy también a aprovechar. Recordaros que si queréis estar al tanto de cualquiera de nuestros programas, de nuestras actividades, siempre podéis estar atentos a nuestros perfiles de redes sociales. Tenemos en Twitter, tenemos en Facebook, tenemos 2 en Instagram para que no os perdáis nada, uno para la biblioteca y otro para las actividades en general. Y también tenemos un canal de YouTube donde esta conferencia va a estar, seguramente ya para el año que viene, y que podéis ver muchas más conferencias que hemos hecho a lo largo de estos últimos 2 años, 1 año y medio casi. Voy a aprovechar para también agradecer su apoyo a la AEGE, a la Asociación de Estudios Japoneses de aquí de España, y comentaros que esta conferencia de hoy será unos 60 minutos más o menos, y que al final de ellos tendremos un turno de preguntas y respuestas. Y pues, sin más, voy a ya callarme por ahora para dar paso a Risa Imamura, quien es nuestra coordinadora de actividades, que os dirigirá unas breves palabras. Risa, son todos tuyos. Muchas gracias, Patricia. Hola, buenas tardes o buenos días a todos. Mi nombre es Risa Imamura y soy coordinadora de actividades de Fundación Japón en Madrid. Hoy celebramos la tercera conferencia de nuestro ciclo sobre cultura japonesa a través del anime y el manga, y lo hacemos de la mano de nuestra estupenda invitada, la doctora Irene Minerva Muñoz, que nos va a hablar de la figura del Zorro Kitsune. Para quienes no lo conozcáis, el kitsune aparece en muchos cuentos y leyendas japonesas. Tiene un carácter muy marcado, ya que a veces es travieso y a veces es kawaii. Además, para nosotros los japoneses, su rival natural es el tanuki o el tejón. De hecho, el kitsune y el tanuki son un poco como el perro y el gato. Pero los kitsunes no son solo personajes del cuento, sino también están muy presentes en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, los encontramos en nombres del plato como kitsune udon y el tanuki soba, o también como estatuas a la entrada de los templos sintoístas. Sin más por mi parte, espero que disfrutéis mucho la charla allá donde estéis, ya sea en España, en Latinoamérica u otros países del mundo. Muchas gracias. Y bueno, ya yo también aparezco por última ocasión, ahora sí, para darle la entrada a nuestra conferenciante del día de hoy, la doctora Irene Muñoz Fernández, que ya la tenemos por aquí. Simplemente comentaros brevemente que tenemos una gran especialista, doctora en estudios del mundo antiguo por la Universidad Autónoma de Madrid, colaboradora honorífica del área de estudios de Asia Oriental de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Grupo de Investigación Asia.
Ha sido investigadora visitante en el Japan Research Center de la SOAS, University of London, y sus investigaciones se centran en la arqueología de la ritualidad y de la producción de alimentos en el Japón pre- y protohistórico, así como en la evolución arqueológica y cultural del archipiélago japonés dentro del marco de la esfera de interacción del Mar Amarillo. Y así lo tenéis. Bienvenida, doctora Irene. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, Patricia, y muchas gracias también a Arisa por la presentación. Y a ti, por supuesto. Pues sin más, yo aquí ya desaparezco, así que Vale. todos suyos. Hasta luego y nos vemos al final de la conferencia. Hablamos luego. Muchas gracias por todo. A ver, voy a compartir pantalla para que, bueno, pues como bien ha dicho Patricia y como bien ha explicado también Lisa muy bien, yo, bueno, estoy especializada en ritualidad japonesa y en ritualidad agrícola, y precisamente el kitsune está muy relacionado tanto con la ritualidad y las creencias, como también tiene un aspecto muy relacionado con la divinidad Inari, que es la deidad del arroz, y entonces, bueno, pues de ahí vienen mis investigaciones sobre este personaje. En esta ocasión, bueno, pues vamos a ver este personaje en el contexto del anime y del manga, pero sin olvidar también cómo es un personaje que pertenece al folclore japonés, es decir, vamos a ver cuáles son las características que tienen estos personajes dentro del folclore japonés, y vamos a ver también esas características cómo salen reflejadas o no, o cómo el anime y el manga de algún modo modifican o adaptan incluso a los gustos actuales de las personas que acceden a este tipo de formatos artísticos, pues qué tipo de cambios, ¿no?, tienen esta figura mitológica a la hora de representarse en estos formatos. He puesto aquí un poquito el esquema que vamos a seguir durante esta hora, y bueno, pues básicamente vamos a hablar primeramente pues esa relación con esa deidad del arroz que he comentado, Inari. Vamos a hablar luego también de los tipos de kitsune, no solamente los tipos de kitsune que hay en el folclore, sino también los tipos de kitsune que hay en los anime y en los manga, y cómo pueden o no pueden ser los mismos o diferir, ¿no? Vamos a hablar también de un carácter que es el carácter telúrico de estos animales, que sí es verdad que dentro del folclore existe, pero no es tan evidente como por ejemplo ocurre en el manga anime, que sí es un poquito más evidente en algunos personajes concretos. Hablaremos de la apariencia que tienen dentro de estos formatos, de las capacidades y los poderes mágicos que se les atribuyen, de los roles que juegan dentro también de las tramas en las que se ven inmersos dentro pues, del manga anime, y por último, bueno, pues haremos una serie de conclusiones después de ver un poquito unas estadísticas de cuáles son esos roles y esas capacidades que tienen dentro de esas historias. Así que bueno, pues para no entretenernos mucho, vamos a hablar un poquito de esa relación, ¿no?, que hablábamos con la deidad Inari. En primer lugar, es importante hacer notar que esta relación tan estrecha que existe entre el kitsune y Inari, Inari, como ya he dicho, es la deidad protectora del arroz, es muy sólida, y en muchas ocasiones se confunden los límites entre las dos figuras. Esto no solamente pasa en el manga anime, es algo que también pasa culturalmente. Hay muchas veces que se confunden los límites, y se va a un templo de Inari, por ejemplo, se reza al dios, pero también se reza a los kitsune que hay puestos en los templos, y entonces, bueno, pues a veces algunos estudios antropológicos que han ido por ahí pues haciendo encuestas y preguntando, bueno, entrevistando a los creyentes, a ver, ¿por qué reza usted al zorro? No, estoy rezando a Inari. Entonces, bueno, pues en algunas ocasiones sí perciben que es el mensajero de Inari, en otras ocasiones perciben que es la diosa convertida en zorro, o sea que ya a nivel popular hay cierta confusión en ese sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también se refleja muchas veces en el manga anime. Estas figuras, bueno, pues como ya vemos, terminan tan fusionadas que en algunos formatos incluso vemos que representan a la propia Inari en forma de zorro. Y además incluso tenemos personajes que se llaman Inari dentro de estos anime, o tenemos que aparece el personaje de la diosa Inari también relacionada con estos zorros, o sea que veremos varios formatos en los que esta relación se da de una manera muy evidente. Hay que destacar también que esta asociación, ya hablando de tema más cultural, ¿no?, o más histórico-cultural, esta asociación entre Inari y el zorro no siempre ha sido tan clara. Ni todas las deidades relacionadas con el arroz, con la agricultura
con los cereales o con los alimentos van siempre acompañadas de un zorro, ni todas las deidades con forma de zorro están asociadas a la figura de Inari. Eso también lo vamos a ver reflejado en el manga anime, ¿no? Que hay muchos personajes zorro, kitsune, que no están relacionados de ningún modo con la deidad Inari. También hay que tener en cuenta que hay muchas veces que la propia deidad Inari se confunde, socialmente hablando, con otras deidades de la alimentación. Entonces es muy habitual que, por ejemplo, en los manga anime esto se refleje, pues que a veces sí hay un personaje relacionado directamente con el nombre de Inari o con la deidad Inari, pero a veces esta deidad es otra deidad de los alimentos, pues como Ukemochi, Ukanomitama. Entonces, bueno, son deidades que vienen de época muy antigua, de época prehistórica y protohistórica sobre todo, de época ya a partir de época Yayoi, que bueno, pues vemos que son una serie de deidades que sí están muy relacionadas de un modo o de otro con la producción de alimentos, con la agricultura de cereales, muy concretamente además con la del arroz, pero no exclusivamente con la del arroz, también con el mijo y otros cereales. Entonces sí hay una especie de fusión de todas estas deidades que se da incluso desde la antigüedad, y esto también se ve en el manga anime. Hay muchas veces que estas deidades, bueno, pues aparecen asociadas a unos templos o a unos personajes, y entonces, bueno, pues estos personajes tienen esa relación con esta deidad que cuando uno va viendo, bueno, pues realmente no es tal vez Ukanomitama, aunque la llaman Ukanomitama, porque tiene una serie de características que la hacen identificar realmente como Inari. Bueno, hay muchísima confusión y esa confusión se ve reflejada, como no, pues también en estos formatos audiovisuales, ¿no? La primera asociación histórica, de hecho, entre un espíritu zorro y esta deidad del arroz, Inari, está registrada ya en un texto datado en el siglo X de nuestra era, es decir, que la primera prueba fehaciente de la relación de esta deidad con este animal es relativamente moderna, vamos a hablar, ¿no? Este texto lo que cuenta es la historia de una mujer noble que, bueno, pues decide secluirse durante 7 días en un santuario de Inari, y a cambio, bueno, pues Inari le envía la protección de un espíritu zorro. Este espíritu zorro pues lo que hará será ayudar a la dama a avanzar en su carrera en la corte. Básicamente lo que hace es conseguir que la dama pues llegue a enamorar al emperador y convertirse en su esposa, es lo que nos cuenta este texto del siglo X, ¿no? Entonces esto también nos va a dar alguna idea de esa asociación que veremos un poquito más adelante también de los kitsune con el mundo del amor y con el mundo de lo romántico, y esto también se va a ver en muchos manga animes, ¿no? Donde de algún modo pues esos pequeños kitsunes, esos animales protectores, pues a lo mejor ayudan a la protagonista a enamorar al chico que le gusta o a la persona de la que está enamorada. Entonces, bueno, pues a veces sí juegan ese papel un poco de celestinos, podríamos decir, aquí en España, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, esa faceta también la veremos más tranquilamente después, porque muchas veces excede lo meramente romántico, pero bueno, pues también es una faceta importante. A partir de este punto, sí es verdad que se empiezan a ver más referencias al zorro de Inari en los textos antiguos, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, la tradición budista recoge la historia acerca de una pareja de zorros pues, que fueron a rogar a la deidad que les dejara proteger un santuario. Entonces, bueno, pues la deidad accedió y les concedió, les puso, los bautizó como Osusuki y Akomachi. Y además, esta historia parece que tuvo mucho recorrido porque hay un texto del siglo XI que hace referencia a un tal Akomachi del monte de Inari, y esta referencia pues, nos hace ver que claramente es verdad, esta asociación en este tipo de animales, esta deidad ya estaba firmemente asentada para este momento. En muchos manga animes, incluso aunque no sea un protagonista directo el kitsune, pero si en algún momento determinado van los personajes a algún templo de Inari o algún templo de Ukanomitama o de alguna de estas deidades que hemos dicho que, bueno, pues que se confunden de algún modo, se fusionan más que confundir con Inari, bueno, pues vemos que muchas veces hay, representan, como es en realidad, ¿no? dos estatuas con dos kitsunes en la entrada, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que ocurre en los templos de Inari, siempre hay dos kitsunes guardando la entrada, y esto también se verá reflejado, como fiel reflejo de la realidad en estos formatos audiovisuales. También para entender muchas de estas características, porque claro, al principio el kitsune tiene unas características muy concretas y es la de servir a la deidad, es la mensajera de la deidad. Bueno, pues para entender estas características que luego poco a poco se le van a ir añadiendo al kitsune hasta ser los personajes que vemos hoy en día reflejados, pues también hay que ir viendo esa cultura popular cómo va avanzando, ¿no? Y vamos viendo, por ejemplo, cómo primero
en el ukiyo-e y luego ya los formatos actuales, ¿no?, del manga anime, pues no solamente son las características de esta propia Inari, sino otras divinidades asociadas, pues por ejemplo Yamanokami, ¿no?, pues las que también van dando cierto carácter a estos animales. Aquí me paro un momentito para retrotraerme a lo que cuenta la leyenda o la tradición japonesa, y es que dice que todas las primaveras, con el comienzo de la agricultura, del ciclo agrícola del arroz concretamente, la diosa Inari desciende desde la montaña en la que habita hasta los campos de arroz, ¿no?, pues para protegerlos durante el periodo de la cosecha. Y una vez recolectada esta cosecha, alrededor del otoño, pues vuelve otra vez a su hogar en la montaña. Es decir, podríamos decir que la deidad de la montaña, Yamanokami, y la deidad Inari en realidad son dos caras de la misma moneda, ¿no? Es por un lado la fertilidad agreste invernal, esa fertilidad de la montaña, esa fertilidad salvaje y sin domesticar, pero por otro lado es la fertilidad agrícola estival, lo que sería, bueno, pues esa naturaleza ya dominada por el hombre y beneficiosa y que bueno, pues que sería un poquito el reflejo de lo salvaje frente a lo civilizado. ¿Qué ocurre? Que esta asociación también con esta divinidad de la montaña también dará mucho carácter a las representaciones de estos kitsunes, que muchas veces pues aparecen en ámbitos, pues la primera vez que se encuentran o viven en ámbitos de montaña, en ámbitos muy agrestes o donde están más cómodos es fuera de las ciudades y no dentro. Entonces, bueno, eso también se irá viendo en algunos de estos formatos. Y bueno, pues como hemos dicho, también hay que recordar a este respecto esas deidades agrícolas que se acaban sincretizando con Inari, ¿no? Ya hemos hablado por ejemplo, de Toyouke, de Ukanomitama, etc. Es curioso porque una de estas deidades, Toyouke, también recibía antiguamente el epíteto, el sobrenombre de Miketsu. Y esta palabra se escribía, curiosamente, con los kanjis que suenan igual que tres zorros, ¿no? Entonces, bueno, pues es posible también, es una de las teorías que existen, que esta identificación entre estas deidades agrícolas y los zorros, bueno, pues fuera incluso anterior al culto a la relación con Inari, ¿no? Lo cual añadiría más confusión que se habría arrastrado a lo largo de los siglos hasta hoy en día, y eso, bueno, pues haría que hoy vemos animes, como estamos diciendo, y mangas en los que la protagonista o el protagonista, suelen ser protagonistas femeninas, ya lo veremos también, pero bueno, donde el protagonista asociado al kitsune de algún modo está relacionado con estas deidades, ¿no? Y a veces, bueno, es Inari, a veces es Ukanomitama, a veces es Toyouke, bueno, ya hay bastante mezcla entre ellas, ¿no? Estos sincretismos, bueno, pues son muy habituales, como digo. Pero ya después de este encuadre histórico, ¿no?, de dónde viene el personaje, cómo ha evolucionado y por qué esa evolución, bueno, pues vamos a verla en el manga anime de la manera en la que vamos a verlo, ya pasamos directamente al análisis del papel de estos kitsunes en el formato manga anime. Cuando analizamos las historias, tanto de manga como de anime, en las que aparecen estos personajes, vemos que primordialmente estos personajes cuentan o juegan tres grandes papeles, ¿no? Por un lado está el papel religioso, es un kitsune asociado a los santuarios, a ese ámbito de Inari que decíamos, a las divinidades de la cosecha, de la alimentación. Por otro lado tenemos el animal familiar, que es una creencia que se desarrollará un poquito posterior en el tiempo y que bueno, pues vemos que también tiene su reflejo en el formato del manga anime. Son unos animales, unos espíritus familiares que están asociados, ya veremos un poquito más tranquilamente cómo es esa asociación, a una familia en concreta. Entonces, bueno, pues esa familia está protegida por ese zorro y además, bueno, pues ese zorro de algún modo obedece las órdenes de esa familia, ¿no? Entonces, bueno, pues se podría decir que es un kitsune que de algún modo sirve y protege a esos amos o a esas personas que lo controlan, ¿no? Y por último tenemos otro tipo de representación que sería una representación más demoníaca o más dentro del mundo de los yokai, ¿no? Pues con unos poderes ya más de temer. Suelen ser personajes muy asociados al concepto del trickster. El trickster es, en todas las mitologías hay un trickster, que es ese personaje que es tramposo, pero no es que sea tramposo porque sea malo, sino porque simplemente, bueno, pues va un poco en función de sus gustos, de sus necesidades, así para que nos hagamos un poco una idea, un poco
comparándolo con el ámbito más occidental, pues sería un poco Loki en la mitología nórdica o sería un poco Mercurio en la mitología clásica mediterránea. Entonces sería un personaje que, bueno, pues que es tramposo, pero no es porque sea malo, sino porque, bueno, pues en un momento determinado pues le interesa apoyar a una persona, apoya a esa persona, pero en un momento determinado le deja de interesar apoyar a esa persona o incluso le interesa ir en contra de esa persona, bueno, pues se pone en contra de esa persona. Esto es un poco como asimilar también a este animal a las fuerzas propias de la naturaleza. No olvidemos que es un animal muy, muy asociado a esas fuerzas de la naturaleza, a esa montaña, a ese mundo agreste. Y las fuerzas de la naturaleza son un poco así, ¿no? O sea, no puede decir que la naturaleza sea súper buena porque nos da alimentos, porque también puede ser súper mala en ese sentido porque nos trae un terremoto, nos trae a unas inundaciones o una sequía. Entonces, no es porque sea buena y mala, estas cosas, bueno, pues actúa de una manera determinada y tampoco tiene un carácter especialmente determinado, ¿no? Entonces, bueno, pues estos animales son un poco eso, ¿no? Es como la naturaleza, son totalmente, bueno, uno no sabe por dónde puede salir, ¿no? Entonces, ese carácter un poco traicionero, un poco de desconfiar de este animal, viene muy, muy, muy determinado en este tipo de personajes más asociados al mundo yokai y más asociados a ese mundo más fantasmagórico, más relacionado con lo demoníaco, con lo maligno, y eso también, bueno, pues lo veremos en diversos manga animes. Vamos a empezar un poco a analizar de una manera un poquito más vamos a decir, un poquito más seria, el tema de los kitsunes religiosos, ¿no? La primera tipología de la que hemos hablado. Como ya hemos dicho, este tipo de kitsunes está asociado a los santuarios, al ámbito de Inari, a estas divinidades diversas de la cosecha, de la alimentación. En algunos casos son mensajeros de Inari. No he dicho que dentro de esa creencia popular que hablábamos de que Inari bajaba todos los veranos a los campos desde la montaña, bueno, pues también esa creencia popular nos dice que el zorro, cuando todavía no había bajado Inari o en algunas ocasiones en las que Inari, bueno, pues decidía bajar más tarde, pues los zorros eran los mensajeros de Inari, bajaban de la montaña a los campos, paseaban por los arrozales y, bueno, pues le contaban a Inari en qué estado estaba, si había algún problema con la cosecha y demás. Esto tiene una explicación antropológica y es que, pues precisamente cuando empieza a crecer el arroz, empieza a haber muchísimos roedores que van a los brotes tiernos y entonces, bueno, pues los zorros, que no son tontos, bajan de la montaña para cazar esos roedores que son, bueno, son un alimento fácil de cazar y para ellos es prácticamente un festín, ¿no? Entonces es muy habitual ver a los zorros andando por los arrozales, sobre todo antes, que había muchos más zorros en la antigüedad que ahora, y también, bueno, pues esa relación, ¿no?, entre que viene el zorro de la montaña, está por el arrozal, también es beneficioso para el arrozal porque precisamente come esos roedores que pueden ser nocivos para las plantas jóvenes. Entonces, bueno, pues eso hizo que se le generara esa especie de relación benigna, ¿no?, de persona, de animal, de personaje, que es el mensajero de Inari. Entonces, bueno, ese papel de mensajero en algunos casos también queda reflejado en los formatos de manga anime, ¿no? Entonces, por ejemplo, así, por poner un ejemplo, en Sewasaki Kitsune no Senko-san, por ejemplo, la protagonista, que es esta kitsune pelirroja que vemos a la izquierda, pues ella misma se autodefine como una deidad de la cosecha, o sea, a pesar de ser kitsune, ella misma se presenta como una deidad de la cosecha y además tiene tanto poder en ese sentido que en un momento determinado, bueno, pues va al supermercado, coge una patata, dice, ay, sí, yo como soy una deidad de la cosecha sé cuáles tienen más calidad y cuáles no, pero bueno, solo el hecho de cogerla hace que cuando llegue a casa la patata ya haya germinado y haya echado brotes porque todo su poder mágico de deidad de la cosecha de algún modo, bueno, pues se lo ha pasado a la patata y le ha hecho crecer, ¿no? Entonces, estas relaciones tan difusas, podríamos decir, se dan mucho en estos formatos, ¿no? Por ejemplo, también el primer encuentro de este mismo personaje es en un santuario de Inari. Y además sabemos que es un santuario de Inari no porque nos lo digan ellos, sino porque en la entrada vemos esas dos estatuas que hablábamos de los dos kitsunes.
En este mismo manga anime vemos, por ejemplo, que otra de las compañeras de esta kitsune, que es de color blanco, se llama Shiro, se presenta a sí misma como la conocida semidiosa Inari, o sea, ni siquiera dice diosa Inari, sino que se autopresenta como si fuera ella misma Inari. O sea, siempre están asociados de un modo o de otro a este tipo de divinidades. Esto ocurre en algunos, o sea, el propio zorro se confunde o se fusiona con la divinidad. En otros manga animes ocurre que la divinidad está por un lado y sí es verdad que salen esos zorros, esos kitsunes, que son sus mensajeros, sus sirvientes, un poco sus lacayos, ¿no? Por ejemplo, la imagen que hay a la derecha es de Inari Konkon, y en este caso los zorros son los mensajeros de Inari, son los que protegen a la protagonista. Y bueno, pues tenemos otros casos de zorros asociados también a Inari, o que de algún modo protegen a alguna sacerdotisa relacionada con el mundo de Inari o de alguna de estas deidades agrícolas, como por ejemplo en Gingitsune. En Gingitsune los kitsune que aparecen son los protectores del santuario, en este caso santuario de Inari. Y bueno, santuario de Inari en algunas ocasiones, porque es curioso, porque en el mismo, por ejemplo, en el mismo anime, a veces dicen que es el santuario de Inari, hablan de la deidad Inari, pero también hablan de que es el santuario dedicado a Ukanomitama, la deidad de la agricultura. Entonces, dentro del mismo guión hay estas incoherencias que reflejan muy fielmente las incoherencias que hay dentro de la propia sociedad, ¿no? Entonces, hay una mezcla y una fusión constante tanto entre el zorro como entre estas deidades varias relacionadas con la alimentación. Y bueno, pues precisamente el caso de Gingitsune, este que hemos dicho de estos kitsunes que cuidan este santuario de esta deidad agrícola, nos puede también servir para ver la faceta de los kitsunes como animales familiares. ¿Por qué? Porque no solo son los que cuidan el santuario, sino que además son protectores de la persona que es encargada principal de ese santuario. Y además esta protección se hereda por vía familiar. En este caso, la protagonista, por ejemplo, su madre fallece a una edad muy temprana de la niña, es el padre de ella el que coge el cargo de ser el que se encarga del santuario, pero sin embargo el padre, que no está relacionado por sangre con la esposa muerta, no es el que hereda la capacidad de ver y de tratar con los kitsunes, sino que es su hija la que hereda esa capacidad. Otro personaje pues le pasa lo mismo, es el abuelo el que le traslada de algún modo, incluso se salta a los tíos de este chico, ¿no? Directamente es el abuelo el que se lo traslada, este poder, podríamos decir, esta capacidad a su nieto. Entonces, es una mezcla en este caso, ¿no?, de ese kitsune religioso, pero también con ese kitsune familiar, cuyo control se hereda por familia, y todo el que entra en esa familia, bueno, pues puede de algún modo controlar al kitsune. Por ejemplo, también podemos ver que hay varios tipos de familias de espíritus ya saliendo fuera de lo que es el ámbito del manga anime. Hay varios tipos, la creencia dice que hay varios tipos de familias de espíritus. Entonces, las más habituales suelen ser las familias kitsune, las familias inugami, que es un espíritu perro, y las familias tanuki, que es esa especie de mapache también de la que nos ha hablado antes Lisa. Entonces, bueno, pues estas son las más habituales, hay algunas más, pero no son tan habituales, y bueno, esto hace que estén muy relacionados estos tres animales, porque realmente, bueno, pues son animales que tienen en este ámbito de la creencia de los espíritus familiares unas características muy, muy, muy concretas, ¿no? Entonces, estos animales obedecen, como ya he dicho, a unas familias en concreto, les protegen de todos los males, se les atribuyen, por ejemplo, pues si una familia gana rápidamente riqueza o si tiene mucha suerte, pues por ejemplo les atribuyen que de pronto pues han conseguido controlar a un espíritu de este tipo, no solamente un espíritu zorro, sino un espíritu tanuki o inugami, y bueno, pues que de algún modo, pues gracias a eso, este espíritu ha conseguido darles riqueza, como aquel zorro que comentábamos antes, pues había conseguido casar a esta mujer con un emperador, lo cual pues obviamente fue un beneficio en cuanto a estatus y a riqueza para ella, ¿no? Esto también tiene una doble cara, y es que si socialmente
la creencia antropológica, la creencia popular, podríamos decir mejor, que existe es que si alguien ofende a una familia kitsune, en este caso, ¿no? Pues esta familia podría vengarse enviando al kitsune pues, a hacerle pues, algún ataque o a echarle una maldición y bueno, pues entonces la creencia popular, incluso hay estudios de los años 50, o sea que estamos hablando no solamente de creencias arcaicas, sino de creencias populares que se han mantenido, sobre todo en el ámbito rural, porque son creencias muy arraigadas a estas agriculturas, a estas deidades de la agricultura, a estos ámbitos rurales. Entonces, bueno, pues en estos ámbitos rurales sobre todo se ha mantenido este tipo de creencias, ¿no? De, bueno, pues esta es una familia kitsune, hay que intentar no ofenderlos y como muchas veces uno ofende sin querer, pues mejor no tratar mucho con estas familias kitsune y que de algún modo estén aisladas, no vaya a ser que las ofendamos y nos traigan una desgracia. Esto se ve también en algunos manga animes, en Inupor Bokus Secret Service, perdón, el personaje también tiene cierto trauma porque ha vivido muy aislado y tal. Entonces, bueno, pues sí que se pueden ver este tipo de casuísticas reflejadas en estos formatos. Hay también que destacar que es habitual encontrar algunos relatos populares en los que las familias de kitsune, por ejemplo, están emparentadas con algún herrero y por estudios etnográficos se ha descubierto, por ejemplo, que en las poblaciones en las que hay una familia kitsune, tanto los propios registros históricos de la familia como los registros históricos del pueblo, de la localidad donde están, suelen decir que esas familias no son originarias de la zona. Y algunos estudios apuntan a que precisamente a partir de finales de época Heian fue muy habitual que existieran herreros itinerantes. Entonces, es muy posible que estas familias de herreros itinerantes que acabaran de algún modo viniendo de fuera y asentándose en estas localidades, acabaran de algún modo siendo relacionadas con estas familias kitsune, ¿no? Ya veremos también un poco la relación entre el kitsune y el fuego, si alguien ha visto Naruto seguro que lo tiene muy claro también, pero hay una relación muy explícita entre estos animales y bueno, hay muchas culturas en las que la propia profesión de herrero es una profesión mágica porque implica dominar el fuego para transformar algo tan duro como es el metal. Entonces, bueno, pues sí, muchas veces se les adjudican ciertos poderes mágicos o ciertas capacidades de contacto con el mundo del más allá y esto pues también de algún modo queda reflejado en los kitsune, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también muchas veces se mezcla con una visión tradicional, ¿no? del forastero, que existe en muchas culturas, en la japonesa también existe, el forastero como proveedor de prosperidad. En muchos casos, por ejemplo, además de ser próspero, pues conoce las artes mágicas o posee algún objeto mágico, es esa persona desconocida, misteriosa, que tiene una manera o un carácter de ser que a nosotros nos resulta muy chocante porque no es el de nuestra cultura propia, ¿no? Sino que es el de otra cultura diferente. Y entonces, bueno, pues esto en muchas culturas hace que a estos seres, a estas personas extranjeras o estas personas que vienen de otro sitio, bueno, pues se les adjudique a estos forasteros esa capacidad mágica, ¿no? De atraer, bueno, pues controlar lo sobrenatural, atraer la buena suerte, pero también, como decíamos, pues si se les provoca, pues todo lo contrario, ¿no? Esto también se ve en muchos de estos personajes, ¿no? Que a lo mejor a la persona a la que quieren de algún modo proteger son muy buenos con ella y la protegen muy bien, pero si alguien hace mal a esa persona entran en un estado de ira y van a por esa persona que consideran su enemigo por haber atacado a su protegido o a su protegida. Y bueno, pues también cabe destacar, como ya hemos comentado, que en muchas ocasiones estos mangánimes también reflejan esa relación que hablábamos entre estos diferentes espíritus familiares. Entonces es muy habitual que aparezcan relaciones entre tanukis e inugamis. Si es verdad, como ha dicho Risa, que muy habitualmente la relación con el tanuki es pues como el perro y el gato, literalmente, como ella lo ha dicho, pero también es verdad que a veces esa relación es un poco más amor-odio y sobre todo en formatos un poco más modernos, en los más antiguos siempre son enemigos, pero en formatos un poco más modernos, ¿no? Que parece que esa relación de antagonista ya no gusta tanto. Sí es verdad que son personajes que de algún modo son antagonistas, son enemigos, pero ese tipo de enemigos
a los que les coges cariño o que se cogen cariño entre ellos, ¿no? O sea, son esas némesis que uno acaba incluso apreciando, valorando o teniendo una buena relación con ellos a pesar de que se llevan mal con ellos, ¿no? O sea, que sí ha cambiado un poco el discurso en ese sentido, ya no es ese enemigo a abatir, como ocurría, por ejemplo, en algunos de los primeros, las primeras animaciones antiguas, incluso en blanco y negro prácticamente, como los primeros dibujos de los años 40, 50, donde sí son enemigos total y absolutamente enfrentados, sino que ahora, bueno, pues existen estas relaciones un poco más, bueno, nos llevamos mal, pero a veces nos llevamos bien, en el fondo te aprecio aunque no te aguanto, es un poquito ese tipo de relaciones que sí se ha visto cómo evolucionaban en estos formatos. Y bueno, por último vamos a hablar de esa tipología de kitsune demoníaco, ¿no? En un principio la figura del zorro, como hemos visto, era una figura benefactora, ¿no? Pues porque eran los encargados de cuidar la cosecha, de avisar a la deidad de cualquier problema que hubiera con el arroz, etcétera. Pero sí es verdad que con el tiempo llegaron pues, ciertos cultos religiosos desde el continente, con una serie de creencias más esotéricas, por ejemplo, y además también entraron otras creencias relacionadas con los zorros. Por ejemplo, en el continente, en el área de China y en el área de Corea, los zorros no eran considerados animales benignos, sino que eran espíritus malignos, ¿no? Y solían estar conectados con el mundo del más allá, con el mundo pero de ese más allá no tan divino de deidades, sino ese más allá más oscuro, más demoníaco, más maligno, ¿no? Entonces, esa asociación poco a poco irá calando y entonces, bueno, pues a partir ya del siglo XVI calará muchísimo más porque además se unirá el punto álgido, por así decirlo, de la creencia en los yokai. Entonces, al final, todas estas creencias de seres oscuros, de seres del más allá, de fantasmas, ese mundo de ultratumba, ¿no? donde hay seres que pueden hacer muy misteriosos y que pueden asustar mucho, bueno, pues eso acaba de algún modo permeando a la figura del kitsune y acabará creando la creencia, valga la redundancia, en otro tipo, en un tipo nuevo de kitsunes, que serán estos kitsunes yokai, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de kitsunes también lo vemos reflejado en diferentes animes, pues, por ejemplo, como Kurama de Naruto o Kokuri-san de Gugure Kokuri-san, que, por ejemplo, es invocado, ¿no? La protagonista comienza el anime o el manga haciendo una especie de ouija, con una especie de ritual muy parecido al de, bueno, típico de repetir 3 veces el nombre del ser sobrenatural al que se quiere invocar y demás, y aparece este kitsune, ¿no? Y además es curioso porque, como ya he dicho, se entremezcla mucho este kitsune. Aparece, es un kitsune más tipo demoníaco, no tiene ninguna asociación con Inari, no tiene ninguna asociación, o sea, no es un kitsune que se herede, sin embargo, pues cuando él aparece, hace un contrato con esta protagonista femenina y a partir de ese contrato se convierte de algún modo en su espíritu familiar. O sea que, como vemos, son ámbitos en los que hay muchísima mezcla, ¿no? Entre ese mundo de lo fantasmagórico, de lo telúrico, de lo protector, y bueno, pues esto lo vemos reflejado en este tipo de historias. También, como estoy diciendo, no es un caso único, ¿no? Por ejemplo, en este mismo caso de Kokuri-san, no solamente se une el kitsune a la familia, sino que además pues también se le acabarán uniendo otros 2 espíritus familiares, el de un tanuki y el de un inugami. Y de hecho, con el tanuki está siempre regañándose, por así decirlo, pero incluso tiene algún momento romántico con él. Entonces, bueno, pues lo que andábamos comentando, ¿no? Que no siempre esas relaciones son tan viscerales. Sin embargo, con el inugami sí tiene una relación realmente visceral porque, bueno, pues hay una competición abierta por ganarse un poco el cariño y las atenciones de la protagonista, ¿no? Otro caso llamativo, por ejemplo, de este tipo de sincretismos es el del protagonista de Inuporboku Secret Service, que sí es de tipología yokai, pero, por ejemplo, su origen y su historia no tienen que ver con Inari, pero sin embargo sí que provienen de una familia kitsune, en este caso
no es que los kitsunes protejan a una familia, sino que todos los miembros de esa familia son kitsunes. Entonces, hay miembros que nacen con más poderes, hay miembros que nacen con menos poderes, pero sí ya es como llevar al extremo, ¿no?, este concepto de la familia kitsune, ¿no? Pues bueno, él al ser de una familia kitsune, pues vive aislado y demás. Además, bueno, pues sí es curioso porque en el caso de este personaje concreto, por ejemplo, él no tiene nada que ver con la deidad Inari, en ningún momento tiene ninguna atribución agrícola, en ningún momento tiene absolutamente nada que ver con el ámbito religioso, o sea, es una serie y un manga donde no se da, o sea, todos son yokais, todos son espíritus de ese mundo más de ultratumba, no hay ningún tipo de viso shintoísta dentro de toda la historia, y sin embargo el apellido de este protagonista es Miketsukami, o sea que volvemos a ver otra vez ese Miketsu que veíamos al principio, ese término que es claramente relacionado con esa creencia del kitsune shintoísta. Entonces, estas fusiones volvemos a verlas una vez más en este tipo de formatos. Pero bueno, hemos hablado mucho del ámbito telúrico. El ámbito telúrico, ese ámbito del más allá, pero ese más allá subterráneo, podríamos decir, ¿no? Y la asociación de los zorros está muy clara. Bueno, los zorros en primer lugar, los zorros como animales normales, excavan sus madrigueras en el suelo y entonces esto ha sido relacionado culturalmente hablando con la entrada, como que excavan la entrada de agujeros hacia el otro mundo, ¿no? O sea, hacia ese más allá, digamos, un poco subterráneo, ¿no? Entonces, estas madrigueras, además, muy habitualmente suelen estar localizadas en la montaña, que es donde suelen vivir estos animales, y bueno, pues sí existía, y en ámbitos rurales, pues sigue existiendo esa creencia popular, ¿no?, de que de algún modo ellos lo que hacen son construir estos pasajes o estas conexiones abiertas a este más allá. Esto lo unimos un poco a ese papel de mensajero que hablábamos antes. Es el mensajero entre el mundo de aquí y el mundo del más allá, a veces con Inari o con otra deidad de la montaña o de la alimentación, pero a veces es con ese más allá más oscuro, ¿no?, del que estábamos hablando. Entonces, a los kitsunes, de algún modo, se les atribuye esa capacidad, ¿no?, de cruzar esa frontera entre mundos y de servir, pues, de guía, de mensajero. Si algún humano en un momento determinado quiere atravesar esa puerta al más allá, pues muchas veces es el kitsune, ¿no?, el que guía al personaje en cuestión, ¿no? Entonces, bueno, pues en todas estas historias vemos que suelen funcionar con este tipo de roles, podríamos decir. Este rol, además, es el mismo rol que se atribuía, por ejemplo, en la China de época Han a los zorros de 9 colas. En las tumbas Han, por ejemplo, se representa mucho este tipo de zorros de 9 colas, ya iremos también al tema del número de colas, pero se los representa, se piensan que tienen más poderes mágicos, que cuanto más poderosos, pues más colas tienen, y que, bueno, pues de algún modo los zorros de 9 colas en las tumbas Han pues se representaban como símbolos de inmortalidad. ¿Por qué? Porque eran los que de algún modo facilitaban ese tránsito del difunto a ese más allá. Entonces, es muy habitual, bueno, esta creencia se introdujo en Japón y entonces esta creencia se ha quedado de algún modo en el imaginario popular y podemos verla en muchos de estos formatos, ¿no? Son personajes, bueno, pues que de algún modo están en algún mundo interior, en algún mundo oscuro, en cuevas, por ejemplo, como la de la imagen que hay arriba a la izquierda. Esa imagen es de un templo de Inari, donde en muchos templos de Inari hay pequeñas cuevas, a veces artificiales, a veces no son artificiales, son cuevas naturales donde en un momento determinado pues vivía un zorro y entonces a partir de ahí se hace un santuario, ¿no? Esto se conoce como kitsunetsuka, son túmulos de zorros y bueno, pues muchas veces se han llevado excavaciones incluso en este tipo de cuevas de zorros a las que luego la gente, pues como pensaba que era esa puerta al más allá, pues iba y llevaba ofrendas y tal. Y los arqueólogos se han dado cuenta de que muchas veces al excavar alrededor lo que había en origen era una cámara funeraria
o había alguna tumba, porque bueno, pues al fin y al cabo, ¿qué es lo más cómodo? ¿Hacerte una cueva o simplemente excavar el agujero a un espacio como por ejemplo un sarcófago o una cámara funeraria que ya está construida y no tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues estos animales aprovechaban estas estructuras para vivir en ellas, pero esa asociación de estos animales con las tumbas ha hecho también que en el imaginario popular, de algún modo, bueno, pues se las relacione con eventos sobrenaturales relacionados, pues, como vemos en alguna de las imágenes, con criaturas del más allá, con espíritus que tienen que ver con el mundo de la muerte, con muertos, con fantasmas, etcétera, ¿no? En cuanto a las apariencias, aquí ya el imaginario popular lo que dice es que el kitsune se puede transformar, ¿no? Es una criatura que puede tomar forma humana o puede tomar forma animal. Pero esto se amplía muchísimo más en el formato visual de los manga anime. Y así tenemos muchísimos tipos de personaje. Pero bueno, básicamente todos de algún modo pendulan entre la forma completamente animal, kitsunes que durante toda la historia son animales, kitsunes que son generalmente humanos y salvo en algún momento concreto que se transforman en, ya veremos en qué otras cosas, siguen siendo completamente humanos y nadie sospecharía que son otra cosa. Y luego tenemos un sinfín de fórmulas intermedias, pues como por ejemplo mitad humano y mitad animal, pero más animal que humano, lo que sería, pues como vemos en la imagen de abajo a la izquierda, Gingitsune, que es un zorro sobre dos patas básicamente, pero por todo lo demás está antropizado, pero es un zorro claramente. Pero luego tenemos, por ejemplo, el caso de Inuyasha, donde tiene la cara de niño, pero por ejemplo las manos de niño, de humano, pero por ejemplo las piernas y la cola son de animal, pero no tiene orejas. Las orejas las tiene un poco puntiagudas, pero son más humanas que de zorro. Y luego tenemos el caso de los personajes que son enteramente humanos y se sabe que son kitsunes porque tienen dos orejas y generalmente una cola, ¿no? Entonces, esas transformaciones que se realizan muchas veces, pues pueden abarcar todos estos rangos. Puede ser un personaje humano que de pronto se transforma en un animal completamente animal o en una de estas figuras un poco híbridas, ¿no? También la mitología, por ejemplo, nos habla que los zorros relacionados con los santuarios de Inari son siempre blancos. Y esto, bueno, esto se relaciona con una leyenda china que dice que cuando los zorros viven más de 800 años, bueno, pues su pelaje se vuelve blanco, les salen esas 9 colas que hablábamos y desarrollan poderes sobrenaturales. Esta creencia también se importó a Corea y a Japón, pero sí es verdad que en Japón no siempre se ha representado a los zorros de 9 colas con el pelaje blanco. De hecho, bueno, pues tenemos algunos ukiyo-e donde salen zorros de 9 colas con pelaje pelirrojo. En general, los manga anime sí reflejan un poco todo ese abanico que en China no se da, por ejemplo, de colores de pelaje. Sí es verdad que los más habituales siguen siendo el blanco y el pelirrojo. Y sí es verdad que cuando es muy, muy poderoso, generalmente tienden a blanco, no tienden a pelirrojo. Pero hay casos excepcionales y hay casos donde ese pelirrojo a lo mejor se asocia más con el fuego, como es en el caso de Naruto, y entonces sí se les deja ese pelaje pelirrojo. Entonces, bueno, pues se va variando un poco. Y luego también hay otro tipo de pelajes y otro tipo de colores de pelo, pues ya más dentro del gusto pop, ¿no? De este tipo de representaciones. Tenemos pelos morados, pelos rosas, pelos rubios. Entonces, bueno, pues ahí ya también depende del formato, de la historia en concreto. Bueno, pues podemos ver que esa estética popular se ve ampliada, ¿no? Y se introducen unos looks muchísimo más pop y muchísimo más actualizados y muchísimo más a juego con el público que acude a este tipo de formatos, ¿no? En cuanto al número de colas, bueno, ya hemos dicho que los más poderosos suelen ser blancos, además, no siempre, pero suelen ser representados como blancos y suelen tener 9 colas, pero en los animes y mangas vemos que hay distintos estadios de evolución, ¿no? Tenemos desde una cola hasta 4 colas, 6 colas, incluso hay algunas historias en las que se va haciendo más poderoso y va generando colas nuevas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que sí sigue siendo una constante es que los propios personajes dentro de la historia reconocen que los que tienen más colas son más poderosos. Y por ejemplo, pues en Sewasaki Kitsune no Senko-san
Soradono, que es esta que vemos de color como azulito morado, solo tiene 4, pero como el resto de protagonistas tiene nada más que una cola, pues para ellas es muy poderosa y la tienen mucho miedo, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de relación, ¿no? Incluso hay una escala social, podríamos decir, de zorros en función de su poder, en función del número de colas, sí se aprecia también dentro de estos formatos del manga anime. Volviendo al carácter telúrico y volviendo un poco también a eso que habíamos dicho del control del fuego, es ese carácter telúrico de control de las entrañas de la tierra lo que también, ¿no?, relaciona con el control del fuego. Y a este respecto, la tradición adjudica a los zorros, por ejemplo, la capacidad de tener el control del fuego, la capacidad de lanzar pequeñas llamas. Muchas veces también los antropólogos y la gente que estudia este tipo de tradiciones populares, pues ha hecho algunas elucubraciones de por qué también esta asociación, ¿no? Entonces algunos pues piensan que quizá pues cuando tú ves un zorro por la noche le brillan los ojos, y entonces antiguamente pues quizá pues lo relacionaron un poco con que controlaban el fuego. A veces también esta querencia que hemos hablado de los zorros por meterse en tumbas y hacer de ellas su cobijo, pues podría hacer que con la descomposición de los cuerpos pues hubiera ciertas sustancias que se le pegaran al pelaje e hicieran un poco pues de fuegos fatuos, ¿no? Entonces pues cuando salían estos animales por la noche, que es cuando salían a cazar, pues fueran desprendiendo estos fuegos fatuos, ¿no? Estos fruto de la química pura y dura. Entonces, bueno, pues hay muchas explicaciones, pero el caso es que es muy habitual que se relacione a estos animales con el control de las llamas. Y muchísimos de los formatos visuales que encontramos tienen esta relación. A veces esa llama les sale de la cola del kitsune se piensa que es una cola que también tiene mucho poder, ya hemos visto que en función del número de colas acumula poder, entonces a veces esa cola como el punto focalizador del poder es la que tiene la llama, otras veces es todo el cuerpo el que en un momento determinado puede generar y controlar el fuego, a veces ellos mismos pueden generar la llama en sus manos y controlarla para hacer ataques o para cocinar, y muchas veces, y esto es algo que es exclusivo del formato manga anime, esa especie de control del fuego realmente lo que se ve es a través del empleo de tabaco, de fumar tabaco, y siempre además nunca fuman tabaco en cigarrillos, siempre fuman tabaco en pipas tradicionales. Entonces es muy habitual ver a kitsunes que fuman en una pipa tradicional y es esa manera de algún modo de visualizar o de presentar visualmente ese control del fuego, esa familiaridad con el fuego, ¿no? Entonces, bueno, es algo que es muy específico de este tipo de formatos. Ya hemos hablado también de la afición nocturna de los zorros a pasear por los montes y esto también ha tenido su reflejo en la creencia popular, que habla, por ejemplo, de las bodas de zorros, que siempre son procesiones nocturnas por el monte, que se suelen reconocer por la sucesión de luces. Es un poco el equivalente a lo que aquí sería en Occidente la Santa Compañía, ¿no? Que depende de dónde vayas, si te la encuentras es un buen augurio o es un mal augurio, depende de las zonas, ¿no? Pues con las bodas de zorros ocurre un poco lo mismo, ¿no? Y estos mismos reflejos pues también podemos verlos en los diferentes formatos de manga anime. Entonces pues podemos ver algunos formatos en los que la boda de un kitsune es algo auspicioso y es algo que trae buena suerte, o es una amenaza. Por ejemplo, en Pompoco los propios tanuki se convierten en kitsunes y hacen como una especie de representación haciendo que son una boda de kitsunes para de algún modo asustar a la gente de la población y que, bueno, pues que dejen de atacar o dejen de construir en su bosque, ¿no? Entonces tenemos estas dos visiones también en este tipo de formatos. Y bueno, hemos hablado también de que con la edad y con el aumento de poder, que suelen ir parejos, pues también aumentan sus poderes, ¿no? Los zorros. Entonces, bueno, pues también se cree que los zorros más viejos pueden predecir el futuro. Esta creencia en la capacidad de los zorros de predecir el futuro
viene de algún modo también relacionada con esa capacidad de cruzar la frontera entre este mundo y el del más allá, ¿no? Entonces, bueno, pues pueden traer informaciones de ese más allá que nos hablen de ese futuro. Y todavía en algunas partes muy rurales y muy concretas de Japón, en los años 50 permanecía la creencia en las capacidades psíquicas de estos animales, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, en los pueblos Ainu adjudicaban a los zorros la capacidad de adivinación, con otro tipo de capacidades, pues como por ejemplo proteger los caminos contra malas criaturas, otra vez ese papel de protector, ¿no? que veíamos con el caso de los que están asociados a las religiones sintoísta y a las religiones más antiguas de Japón, o por ejemplo con los pasos de montaña, que también tienen esa relación, ¿no? del zorro con el paso de montaña. Entonces, bueno, pues esta capacidad de predecir el futuro en el manga y en el anime sí se suele ver en algunos de estos personajes, pero siempre son personajes pues, muy concretos. Por ejemplo, tenemos en el caso de Ginkitsune, una de las capacidades de estos kitsunes que son de este templo de Ukanomitama es el de adivinar el futuro. El kitsune más jovencito tiene muy poco poder y puede adivinar muy poco y muy mal el futuro. El kitsune más mayor tiene más poder y puede adivinar con cierta facilidad ese futuro, ¿no? Entonces, es una capacidad que van desarrollando de algún modo con la edad y que no es algo que sea completamente innato. Por ejemplo, en Sewayaki Kitsune no Senko-san también tienen este poder, pero ya no es un poder de yo me concentro y miro el futuro, sino que es un poder más de he tenido una pequeña ilusión o he tenido una pequeña corazonada que me viene de pronto y de pronto pues sé que el personaje al que protege en este caso la protagonista pues ha tenido un mal día en el trabajo y entonces pues cuando venga a casa va a estar triste, o ya sé que ha llegado a donde tenía que llegar porque se iba de viaje. Entonces, bueno, pues ese tipo de corazonadas también reflejan esta capacidad de estos personajes para de algún modo predecir el futuro. Y vamos a esa faceta traviesa, ¿no? A esa faceta de trickster, de trampa, de engaño, que ya hemos comentado que a partir sobre todo del siglo XVI empieza a desarrollarse, aunque ya también tenía un poco de recorrido antes. Bueno, esta creencia en los zorros como animales tramposos, ¿no? Se refleja también de muchas maneras en la cultura popular y por extensión en la cultura pues, del manga anime. En este caso, por ejemplo, he puesto un par de ejemplos. Por un lado está el ejemplo de Inuyasha, ¿no? Donde tenemos a este joven kitsune que es muy jovencillo y entonces tampoco es que tenga una magia de mucho nivel y pues lo más a lo que llega es pues a transformarse en cosas bastante inútiles porque a lo mejor están luchando y se le necesita y bueno pues suele hacer bastante pifia y no dura mucho tiempo transformado y bueno pues no le da para mucho y además pues muchas veces también lo que hace es transformar objetos en juguetes o en cosas que a él como niño pues le parecen divertidas, ¿no? Luego está la faceta más adulta, ¿no? Pues por ejemplo, kitsunes que se transforman en humanos para pasar desapercibidos en el mundo de los humanos, kitsunes que se transforman en otros personajes dentro de la ficción en la que estemos hablando, pues para engañar, toman la forma de otro personaje o, por ejemplo, hay algunos casos en los que el kitsune no es el que se transforma, sino que de algún modo pues hace magia para que el personaje humano que le acompaña o al que protege pues pueda tomar la forma de otra persona humana y bueno, pues eso genera una serie de problemas y una serie de engaños dentro de la trama de la historia, ¿sí, no? Entonces, esta capacidad para hacer trucos, para hacer engaños, para hacer enredos de algún modo, pues también se ve, y se ve también en esas dos facetas que decíamos, la faceta del que hace el engaño y no hay que fiarse de él porque probablemente tenga malas intenciones, pero también la faceta del que hace el engaño pues con una buena intención, a pesar de que a veces no siempre le sale todo lo bien que quiere, pues como ocurre por ejemplo con el caso de Inuyasha, ¿no? Luego además también tenemos, por ejemplo, otro tipo de talentos como la posesión, como la transformación que ya hemos dicho en seres humanos y bueno, pues podemos ver, por ejemplo, que
bueno, pues que este tipo de historias muchas veces juegan con eso, pero es que también juegan, por ejemplo, con el cambio de género. Por ejemplo, tenemos el caso de Gugure Kukuri-san, que es la imagen que vemos abajo. El personaje en sí generalmente tiene apariencia de hombre, pero en un momento determinado, por una serie de circunstancias, se transforma en un kitsune femenino, ¿no? Entonces, muchas veces también existe vamos a ver, ese género fluido, ¿no? Y las propias historias populares muchas veces también cuentan una serie de leyendas, una serie de historias populares, ¿no? En las que pues, te hablan eso de kitsunes, pues, que se transforman en mujeres bellas para seducir a los caminantes que van por el monte y entonces, bueno, pues engañarlos y demás, ¿no? Pues, todo esto se ve reflejado en este tipo de referencias o de anime, donde, bueno, pues si vemos que hay animales, pues hay kitsunes, mejor dicho, ¿no? Pues que a veces mantienen una única forma, ya sea animal o humana o mixta, pero por ejemplo en el caso de los kitsunes que están más relacionados con el mundo yokai, sí es muy habitual que puedan cambiar de forma. Igual que los kitsunes que están más relacionados con ese ámbito de Inari, del sintoísmo, de las deidades, no suelen transformarse, a lo mejor pasan de humano a animal, pero ya. Los que sí están relacionados con el mundo yokai son los que pasan de humano, de mujer a hombre, de hombre a mujer, de humano a animal, a un objeto, por ejemplo. Entonces, bueno, pues pueden cambiar a voluntad, no solamente cambiarse a sí mismas, sino cambiar a otros personajes o incluso cambiar un objeto y transformarlo en otra cosa, ¿no? En cuanto a otra capacidad que también la tradición les adjudica a estos seres del más allá, es la de manipular los sentidos de las personas. No se habla de posesión por kitsune. Hay incluso algunos tratados médicos, y estamos hablando de los años 60, 70, médicos de zonas rurales que se encontraban con el problema de que venían personas a su consulta y decían que es que, mire usted, es que estoy poseído por un kitsune. Entonces, bueno, pues los médicos obviamente sabían que no estaban poseídos con un kitsune, pero sí hacían tratados o pequeños manuales médicos, ¿no? Diciendo, a ver, si la persona viene diciendo que está poseída por un kitsune y lo que tiene es esto, esto y esto, pues lo que tiene a lo mejor es una depresión, o lo que tiene es que tiene pues algún problema que hay que mirarle algo neurológico. Entonces, bueno, pues hay varios tratados médicos de este estilo que nos hablan de esa tradición, ¿no? De que los kitsune pueden poseerte y controlar de algún modo tu mente. Y hay personajes dentro del manga anime que son kitsunes y que también poseen a la gente o amenazan con poseer a la gente. Es una amenaza muy, muy típica cuando estos personajes se cabrean, a que voy y te poseo, ¿no? Te voy a poseer y te voy a echar una maldición. Entonces, bueno, pues esto también viene reflejado, por ejemplo, en el caso de la imagen de abajo, el personaje kitsune está jugando a los videojuegos y lo que hace es leerle la mente al humano que tiene al lado, pues para saber qué es lo que va a hacer al atacar y poder hacer la defensa. Es un videojuego de lucha, ¿no? Entre los dos personajes y claro, siempre gana porque le va leyendo al otro de algún modo la mente, ¿no? Entonces, hay varios casos de kitsunes que leen la mente y que los personajes que interactúan con ellos, pues muchas veces, no me leas la mente, por favor, deja de leerme la mente. O sea que esto sí se ve muy, muy, muy reflejado. Y bueno, pues dentro de estas historias de kitsunes que se transforman en humanos, y concretamente en este caso en humanas, porque las historias populares siempre hablan de humanas, pues tenemos casos que nos hablan que se transformaban en bellas mujeres, que seducían a los caminantes, que los robaban. Y esto lo vemos muy reflejado, esta tipología concreta de kitsune femme fatal, podríamos decir, lo vemos muy reflejado también en algunos formatos del manga anime. Además, se distinguen muy bien los personajes porque de pronto te aparece, o sea, ves mangas o animes en los que los kitsunes llevan ropa tradicional o llevan ropa moderna, pero ropa normal, y de pronto este tipo de personajes que son seductores, que son femme fatal, que además normalmente no hay que fiarse mucho de ellos porque siempre son muy poderosos o te dan un feeling, ¿no? de no fiarte de ellos, pues siempre normalmente son el mismo tipo de mujer con los pechos muy grandes, con escotes grandísimos también, con la ropa muy poco ajustada o muy suelta, siempre son ese tipo de personajes.
Sí es verdad que la cultura popular muy pocas veces adjudica este tipo de papel seductor a los hombres, muy poquitas veces, y sí es verdad que en el caso de los kitsunes también son muy poquitas, en el caso de los mangánimes, perdón, son muy poquitas las veces que los personajes masculinos cuentan con estas capacidades, pero sí es verdad que también hay algunos casos. Pues bueno, pues un poquito así como para hablar de los roles de estos personajes, como hemos podido ver, las representaciones tradicionales en el manga y el anime encajan muy bien con lo que nos cuenta el folclore, ¿no?, de estas criaturas. Sí es verdad que el formato animado nos da algunas variables interesantes, como por ejemplo la voz, ¿no? En otros formatos, pues a lo mejor vemos un animal, pero no sabemos si es femenino o es masculino, y en el formato del anime concretamente, pues sí podemos saber si es un personaje masculino o femenino en función de la voz que tenga. Entonces eso nos ayuda también a sacar ciertas conclusiones de las características que tienen estos seres mitológicos, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos ver algunas de las conclusiones que se pueden sacar con, bueno, yo he analizado alrededor de los 150 entre mangas y anime, personajes de kitsune, y por ejemplo pues vemos que generalmente los que cambian de forma y los que son más traviesos o más traicioneros suelen ser hombres, las que son más golosas, por ejemplo, suelen ser mujeres, las que son manipuladoras, por ejemplo, son las mujeres, los que son más violentos son los personajes masculinos. Entonces, bueno, pues también vemos como esos roles de género y esos clichés sociales, ¿no?, en los que la mujer a lo mejor pues tiene que tener una serie de características y le tiene que gustar una serie de roles y tiene unas maneras de expresar sus sentimientos que a lo mejor pues socialmente son las que se de algún modo atribuyen al género femenino, se ven también reflejadas en esos kitsunes femeninos, y esas características que socialmente se atribuyen de alguna manera al género masculino, como mayor violencia o mayor temperamento, ¿no?, pues se le atribuyen a esos kitsunes de tipo masculino, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, en relación a la voz, cuando sabemos, bueno, en general, los personajes más temperamentales o más, sí, temperamentales más que violentos suelen ser masculinos, pero por ejemplo hay excepciones específicas. Cuando son mujeres temperamentales, cuando son kitsunes femeninos temperamentales, suelen tener un estatus social muy superior, por ejemplo, al del resto de personajes de la serie. Es decir, esta kitsune que es temperamental y que es a lo mejor más violenta, y no tanto, no sé, quizá llorona podríamos decir, porque es un poco el cliché de responder llorando o responder con violencia, ¿no?, ante una situación estresante. Bueno, pues cuando son mujeres, pero en vez de responder como socialmente de algún modo pues se espera que responda, responde de la manera que se espera, de una manera más masculina, es curioso porque eso, lo que decíamos, son un estatus superior, es una figura autoritaria, siempre además se les atribuye unas actitudes dentro de la trama poco femeninas, ¿no? Se les de algún modo encara que no son muy femeninas. A veces también, pues por ejemplo, muchas veces estas que tienen más carácter no se las representa tanto como humanas, sino como animales o como zorros antropizados, o sea, más animal que humano. Por ejemplo, podemos ver que cuando son personajes femeninos de corta edad, normalmente se les representa con rasgos muy infantiles, son chibis, son kawaii, son como más monas, y cuando son más mayores pues suelen tomar otros roles más sexuales, ¿no?, más relacionados con esa femme fatal que decíamos, y los personajes son muchísimo más exuberantes, ¿no? Y por contra, pues los personajes que tienen voz masculina pues suelen ser muy destructivos, suelen tener un carácter muy violento, muy agresivo, muy relacionado también con ese ámbito telúrico. Y bueno, pues ya casi para terminar, antes de las conclusiones, pues por ejemplo hablamos un poco de las normas estéticas. Las representaciones de kitsunes como humanos parecen no estar sujetas a normas estéticas. Por ejemplo, tenemos ejemplos de personajes con diferentes complexiones físicas, pero por ejemplo, en cualquier caso sí que existen ciertas diferencias en función del género en que se transformen, ¿no?, cuando llevan esa habilidad de transformarse a cabo. Cuando se transforman en mujeres, suelen ser mujeres jóvenes, bien o
con grandes pechos, como las que veíamos antes, o bien con aspecto aniñado, o sea, no suele haber un término medio. En muchas ocasiones, además, cuando realizan el cambio humanas, las mujeres conservan las orejas animales sobre la cabeza y casi siempre la cola, aunque no siempre. Pero, sin embargo, cuando los zorros animales, los kitsunes animales, se transforman en humanos hombres, masculinos, las características físicas de este personaje pueden variar en un rango muchísimo más amplio. Es decir, no necesariamente tienen que ser personajes físicamente kawaii, ni físicamente guapos, ni físicamente atractivos, ni físicamente sexualizados. Es decir, generalmente además suelen transformarse en humanos totalmente humanos, o sea, nadie los distingue, y únicamente son casos puntuales en los que conservan las orejas animales o la cola. En cuanto a la personalidad, por ejemplo, pues el caso de los kitsunes masculinos pues suelen ser muy introvertidos, de pocas palabras, con esos arranques violentos, suelen ser valientes, luchadores. Estamos todo el rato girando en torno a estas representaciones sociales, ¿no? De cómo socialmente se considera que deberían ser los roles de género. Entonces, en estos casos, ¿no? En estas representaciones, los kitsunes de estos manga animes también entran en esa dicotomía, ¿no? Entonces, bueno, pues los masculinos pues suelen ser ese cliché, ¿no? De hombre tranquilo, pero no le provoques, que entonces es valiente, es luchador, puede ser violento, ¿no? Muchas veces además presentan algún tipo de trauma o alguna personalidad muy terrible y se explica esa personalidad y ese mal carácter en base a un trauma anterior, ¿no? Pues por ejemplo, pues es muy común, hay muchas historias en las que arrastran durante siglos el luto por haber amado a alguna humana y entonces, bueno, pues ese trauma de que cortas la vida humana, nosotros que vivimos tantos siglos, ¿no? Pues lo arrastran durante mucho tiempo y entonces, bueno, pues claro, se ha construido una barrera alrededor para protegerse y que no vuelva a enamorarse. Bueno, entonces, bueno, pues ese tipo de historias, un poco La Bella y la Bestia, porque siempre aparece el personaje femenino humano que le hace volver a enamorarse y volver a ser una persona que cree en la vida y en el amor. Bueno, pues todos esos clichés, que son clichés sociales, pues se trasladan también a este tipo de personajes que en la cultura popular no los tienen. Y sin embargo, bueno, pues en estas historias de manga y de anime sí que los tienen, ¿no? Y bueno, pues por último, en cuanto a personalidad, las kitsunes femeninas se pueden dividir en dos tipos. Por un lado, la femme fatale, que suelen además tener una voz muy grave, muy erótica, además suelen pronunciar muy bien las palabras y entonarlas con mucha musicalidad. Y luego está la kitsune, como ya hemos dicho, más infantilizada, ¿no? Pues con esa apariencia de niña, actitudes muy infantiles, son caprichosas, son golosas, son muy dramáticas, muy exageradas, caprichosas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco ese cliché, ¿no? O sea, tienen esos dos clichés. Y bueno, pues aún así, solo en el caso de los kitsune masculinos infantiles, o sea, cuando son niños pequeños, comparten algunas de esas características de las kitsunes femeninas, sobre todo pues lo de juguetón, exagerado, goloso y demás, pero a este tipo de personajes masculinos, aunque infantiles, sí se les une la característica, pues por ejemplo, de ser valientes o de ser luchadores a pesar de su corta edad, cosa que a los personajes femeninos no se les atribuye. Y bueno, pues por último hablar un poco de ese rol protector, que ya más o menos lo hemos estado comentando durante toda esta hora, y es que muchos de estos personajes aparecen de un modo o de otro protegiendo a un personaje y generalmente, casi siempre, hay algunas excepciones, pero casi siempre protegen a un personaje femenino. Entonces, suelen tomar papeles protectores, un poco como de guardaespaldas muchas veces, incluso literalmente, Ninu Porbocus es literalmente un guardaespaldas que contrata, pero hay otras veces que toman roles un poco más de mamá o de amita del hogar del personaje en cuestión, ¿no? Cuando toman estos roles de mamá, amita del hogar, por lo general suele ser kitsune femenina, humano masculino. No siempre, hay algunos otros casos, como por ejemplo el de Gugure Kokuri-san, que es un caso un poco especial, porque en el caso de Gugure, por ejemplo, no está muy claro su género original, bueno, pues porque cumple los clichés sociales que se atribuirían a una mujer, pero personalmente se autodefine como personaje masculino, entonces, bueno, pues tiene algún caso, pero bueno, ese papel de protector suele ser muy, muy habitual. Luego tenemos también la asociación
que es una asociación cultural y popular de los kitsunes, al mundo de la riqueza material. Ya hemos dicho que podían traer riqueza a una familia y entonces esto hace que popularmente pues, se los asocie como protectores de los negocios. Y en muchas historias pues, suelen ser muchas veces por los que llevan un negocio o salaryman o gente que, pues, que gestiona algún tipo de tienda o algún tipo de local comercial, ¿no? Y bueno, pues ya como conclusiones, pues hemos podido ver que los mangánimes reflejan en muchas ocasiones, reflejan prácticamente siempre, salvo en algunas excepciones, toda esa creencia popular que han llevado acumulada a lo largo de los siglos, que se da un sincretismo y una confusión muy habitual entre esas divinidades de la fertilidad, de la agricultura, del arroz, de la montaña y la propia figura del kitsune, que también los personajes suelen tener una mezcla entre personajes de clara influencia sintoísta y otras influencias, pues como las que son más relacionadas con esos espíritus familiares o con ese mundo de los yokai. Vemos también que muchas veces las atribuciones que se les adjudica son totalmente compatibles con las de la tradición. Sí es verdad que ya hemos visto que hay algunos casos especiales, sobre todo los relativos a los roles de género, como ya hemos visto, que se salen de la tradición y ya entran en el mundo contemporáneo propiamente dicho. Vemos también, hemos visto también esa relación con otros animales familiares, ¿no? Tanto con los animales familiares como con otros kami, como con otros yokai, o sea, siempre son animales, son personajes que se mueven dentro de ese mundo de lo sobrenatural y como tales, bueno, pues también se mueven dentro se relacionan con esos seres sobrenaturales. Y por último, bueno, hemos hablado que bueno, pues hay un sesgo de género muy claro en la caracterización y rasgos de personalidad de los personajes del manga anime que son kitsunes, que son un reflejo de la sociedad actual y que no tienen que ver con esa tradición anterior, sino que son simplemente bueno, pues, ese reflejo de las creencias actuales sobre estos roles de género. Bueno, pues con esto me he pasado muy poquito, pero lo siento mucho. Si hay alguna pregunta que tengáis o alguna cosa que queráis preguntar, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias entonces, Irene, por esta maravillosa conferencia. Gracias a todos y a todas por haber estado aquí acompañándonos durante esta conferencia. El Zorro Kitsune en el anime y el manga, el mensajero de Inari, hay yokai traicioneros. De aquí la doctora Irene Muñoz Fernández, a la que le vamos a dar un momentillo para tomar algo de agua o descansar después de este maratón que se ha lanzado. Por mi parte, agradecer nuevamente a la EGE que ha prestado su apoyo para esta conferencia y recordaros a partir de ahora que terminada la conferencia comienza el turno de preguntas y respuestas. Sin más, Irene, pasamos a las preguntas. Fantástico. Vale, que tenemos 9, así que vamos a ver hasta cuántas llegamos. Y voy a comenzar entonces con la pregunta de Roger, que ha tenido casi todos los votos, qué maravilla. Roger nos dice: el tema de las múltiples colas como indicativa del poder de ese yokai kitsune, ¿es algo real en el folclore o existe solamente en el manga y el anime? Es algo real, además, creo que lo he comentado en algún momento, que esto viene ya de época Han, existe esta tradición en China, y esta tradición se exporta tanto a Corea como a Japón, donde también tienen sus personajes equivalentes, ¿no? En China son las Kulijin, en Corea son las, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero también tienen este tipo de personaje, y a Japón pues llega también por esa misma vía. Entonces, siempre existe la creencia de que el kitsune más poderoso es el de 9 colas y el kitsune de Inari generalmente blanco y más poderoso siempre es el que tiene 9 colas. Esto ya desde época Han está documentado en China, luego pasará al continente, a las islas, perdón, pero sí, históricamente está más que documentada esta creencia. Perfecto, entonces voy a seguir con la pregunta de Marta, que nos dice: ¿existe en el folclore japonés el kitsune negro o malvado? Tengo entendido que se llaman Iyako, pero quería saber si esto es correcto. A ver, el problema con el folclore es el de siempre, que en cada lugar pequeñito hacen su propia versión del mito. Entonces, digamos que dentro de la panorámica general del kitsune, no hay historias tan concretas. Si uno busca ya en lugares muy, muy pequeños las historias locales,
probablemente puedas encontrarte algún tipo de historia de este tipo. Pero lo que es en general, de manera genérica, por así decirlo, los kitsunes en Japón suelen ser o el blanco de Inari o el pelirrojo, que es el color que tienen los zorros normales y es como en el imaginario popular pues se los imaginan, ¿no? Cuando ya les ponen colores negros o cosas así, ya normalmente suele ya estar más relacionado con el mundo de los yokai, que ya es un mundo más fantasioso donde la estética es muy importante y además prima mucho, pero también se meten otros conceptos de lo negro como oscuro. Hay que tener en cuenta que en la tradición oriental el color de la muerte no es el negro como aquí, es el blanco, pero el contacto con Occidente a partir del siglo XVI, por ejemplo, introduce muchos clichés estéticos de este tipo, de relacionar el negro con lo maligno, con lo oscuro, con el más allá, con la muerte. Entonces esto se entremezcla. Entonces, bueno, pues que en un momento determinado, en un sitio local, haya una historia concreta sobre un zorro maligno negro, pues por supuesto. Desde luego esa historia probablemente sea a partir de ese momento de auge de los yokai y no sea una historia con un recorrido histórico anterior. Muy bien, nos están llegando avalanchas, me está costando seguir el ritmo. A ver, voy a seguir. Esto es una pregunta que sale mucho, aquí nos la hace Fernando. ¿Existen libros en español dedicados al análisis de los kitsune? Y yo añado, en su defecto, ¿habría algo de bibliografía que se pueda acceder, aunque sea en inglés? En inglés sí, en inglés hay bastante, o sea que ahí no hay problema. Yo en español hay una traducción que la verdad es que es un trabajo muy bonito porque está muy bien ilustrado sobre, no tengo aquí ahora mismo, no lo tengo aquí a mano, pero bueno, hay un ilustrador, Lacombe, que se llama, que es muy famoso y ha hecho una traducción de una de las obras cumbre de estudios antropológicos sobre folclore japonés. Entonces, fue un folclorista muy famoso que estuvo allí en Japón y escribió sobre diferentes criaturas, no solamente sobre el kitsune, sobre otro tipo de criaturas, y bueno, pues han sacado la edición con las ilustraciones súper bonitas de este hombre, pero la traducción además es bastante buena. Entonces, en español yo es lo único que conozco. Todo lo demás hay que irse o al japonés, por supuesto, o al inglés. Sí es verdad que los estudios sobre kitsune suelen ser bastante antiguos, porque es justo esa época de los 50, de los años 60, ¿no? Donde bueno, todas estas escuelas americanas de estudios antropológicos pues, viajaron a diversos países de Oriente y escribieron pues, sus tratados y sus estudios sobre este tipo de folclore. Pero no hay cosas modernas, por así decirlo. Es todo bastante antiguo y también porque esta creencia, claro, al final el ámbito rural cada vez es más pequeño, este tipo de creencias pues poco a poco se van quedando en cuentos de viejas, en cosas que no cree la gente y entonces pues se van perdiendo. Sí tenemos esa semillita y esas pequeñas miguitas que nos van quedando en otros formatos como el manga anime, pero ya quedan como seres más de fantasía que como creencias propiamente dichas. Entonces, claro, ya no se estudia tanto porque ya no es tanto una creencia, ¿no? Pero sí, en inglés hay muchísima bibliografía, o sea, vamos, componer en academia.edu, en cualquiera de estos formatos en Google Scholar, alguna referencia sobre el kitsune en inglés, siempre aparecen cientos y miles de ellas. Perfecto. Me parece que de hecho para los que lo estáis buscando, que es Espíritus y Criaturas de Japón, el de Lacombe, que lo tenéis en la editorial Edelvives, es un libro precioso. Eso, sí. Así y además lo bueno que tiene es eso, lo que decía, que además de que las ilustraciones son una maravilla, encima traduce una obra cumbre al español. Entonces, bueno, pues, absolutamente. Además que creo que ya que estamos en periodo de Navidades y de buscarse ideas de regalo, pues aquí tienen unos, si tenéis a alguien interesado, que podría ser interesante como regalo. Lo voy a dejar allí. También gracias a Arnaldo, que en el chat nos dejó el nombre y ahí fue que yo también me acordé. Voy a seguir entonces con una pregunta de Ignacio, bastante interesante, que tiene que ver ya con la parte más lingüística. Ignacio nos dice, en castellano existe la palabra zorro como adjetivo de astucia y su versión femenina, bueno, un poco mucho más peyorativa. ¿Existe algo parecido en japonés? ¿Se puede llamar a alguien zorro, zorra? En caso afirmativo, ¿qué significado tiene?
Exactamente el mismo que aquí, exacto, y pasa en inglés también, cuando además ahí también se ve un poco esa dicotomía de género, ¿no? También, eso no lo he comentado, el zorro sí ha comentado esa relación que tenía con los asuntos del amor. También se los considera como de algún modo los protectores de las prostitutas. Entonces, esa relación entre el zorro y las prostitutas pues es muy clara. Cuando allí se llama kitsune a una mujer, está clarísimo que no se le está diciendo que es inteligente, sino que se dedica a ciertos negocios. Y generalmente a un hombre, cuando se le dice kitsune, es zorro, pero zorro tramposo. O sea, no es tan a lo mejor como el zorro de aquí, ¿no? que tenemos hasta el superhéroe con la capa y la espada, sino que es más un zorro tramposo de no te fíes mucho, que es un poco zorro. O sea, es ese, pero realmente el matiz con el femenino está clarísimo, es exactamente igual que aquí. O sea, si eres mujer y te llaman kitsune por ahí fuera, no te sientas halagada. Muy bien, pues allí lo tenemos. Para las chicas ya sabéis cómo va la cosa. Voy a seguir con una pregunta entonces de Ignacio, bastante interesante, que nos dice: en el mundo británico los zorros se casan y además dentro de un contexto más aristocrático. ¿Pasaba lo mismo en Japón o estaban protegidos estos animales de alguna forma? Legalmente, por tabú religioso, etcétera. Claro, existe este tabú religioso, es decir, había miedo a los kitsunes. Son animales que son considerados mágicos, son animales muy peligrosos porque ya hemos dicho que tienen poderes mágicos. Desde luego, si se mataba un kitsune era por error y después se hacían todos los rituales habidos y por haber para pedir perdón al espíritu del kitsune, porque no era una cosa que, de manera, por las creencias propias de la gente, no era algo que se practicara. Desde luego, por placer no. Por placer se podrían cazar otro tipo de piezas, pero desde luego no se intentaba cazar un zorro. Sobre todo porque, claro, nadie se va a arriesgar a cazar un animal que te puede echar una maldición después. Pues ante la duda, mejor no lo cazamos. Perfecto, de hecho esto lo podemos conectar con una pregunta que hace Paco Martínez, pero ya es sobre los inugami, y pues se preguntaba si pues este proceso un poco bastante penoso que se le hacía a los perros, se podía hacer también con los kitsune, o pues si, como lo dices, era un tabú y ellos sí que no se les tocaba. No sé si podrías comentar algo al respecto. Sí, no, los inugami van por un lado porque sí es verdad que el perro es un animal que no es un animal salvaje, es un animal domesticado. Entonces, el proceso de estos animales para convertirse en animales familiares, que bueno, básicamente pues se les enterraba vivos, se les dejaba morir de hambre, y entonces ese espíritu atormentado del perro pues se transformaba en un inugami y seguía siempre al amo, que es el que había realizado esta especie de conjuro. Entonces, con los zorros esto no pasaba porque ya de manera natural se les considera que son mágicos. Son dos características diferentes. El del animal salvaje, que es desconocido, que es agreste, que se le considera mágico ya de por sí, y el del animal doméstico, que en un momento determinado tú puedes transformarlo en otra cosa. Todos son animales familiares, pero tienen su propia casuística. Vale, perfecto, muchísimas gracias. Voy a seguir ya con características un poco más específicas que nos preguntan. Sakrandar nos dice, ¿se sabe si Inari e Inuit pues vienen un poco de la misma raíz? Si es así, ¿qué significaría? Dos cosas diferentes. No tiene nada que ver, no. Etimológicamente hablando, no tiene. Son dos cosas diferentes. Muy bien. Voy a seguir. Habíamos hablado de esos de kitsune que son blancos y color rojizos. Mariana pregunta, ¿hay otros colores? ¿Son solo esos? Sí, bueno, hemos visto, dentro de la cultura popular generalmente son blancos o pelirrojos. Sí es verdad que a partir de época de los yokai, pues como hemos contado, pues podría aparecer alguno pues que fuera más rojo que marrón, o más marrón que, o incluso algún negro, pero dentro del formato anime los hay morados, los hay rosas, los hay, esto ya es cultura pop total y absoluta. Y sí es verdad que suelen ser más numerosos los pelirrojos y los blancos, pero bueno, he puesto algún fotograma ahí donde las había con los pelos de todos los colores. O sea, que dentro del formato manga anime, desde luego, no tienen ningún tipo de restricción. Ya. Allá hay cabida para un poco de todo. Muy bien, también esto es sobre los kitsune y es sobre el máximo de colas, que creo que todos los fans de anime pues nos preocupa, nos intriga. ¿Hay un máximo de colas que puede tener un kitsune? 9.
Siempre 9, siempre. Y esto es por esa tradición china y bueno, pues que es uno de estos números un poco especiales, mágicos, ¿no? Pues aquí en la cultura occidental sería el 7, que sería un poco el muchos, ¿no? Entonces, bueno, que Dios tardó 7 días en hacer la tierra. Bueno, pues tardó muchos días, ¿no? Es esa manera antigua de algún modo formalizar el concepto de mucho. Bueno, pues en China, que es de donde viene esta creencia de las colas, es el 9 el que hace ese número mágico, cabalístico casi podríamos decir, ¿no? Entonces, realmente se dice 9, pero bueno, antiguamente querrían decir muchas colas, pero bueno, sí, el número limitado son 9 y ya de 9 colas no pasa ninguno. Muy bien. Voy a seguir con una pregunta de Mario, que ha ido escalando posiciones aquí. Ya hablamos un poquillo de la diferencia entre ese concepto quizá en España y Japón, y las similitudes también sobre el zorro, pero Mario dice que, por lo menos en España, el zorro tiene una mala fama, porque justamente pues, se come las gallinas, por ejemplo, se mete un poco de hurtadillas. ¿En Japón en ningún momento existió esta mala fama para el zorro? No, porque son métodos de subsistencia diferentes. Hay que tener en cuenta que en Japón sí es verdad que la gallina se introduce en época Kofun, o sea, estamos hablando ya, pues se introduce alrededor del siglo V de nuestra era, pero tiene muy poco recorrido el consumo de gallináceas. Entonces, enseguida llega el budismo con el tabú del consumo de carne, con el tabú del sacrificio de animales para comérselo, y todo este tipo de tradiciones prácticamente quedan erradicadas. Se consume algún huevo como algo casi medicinal o para gente que está muy enferma y necesita un aporte proteínico muy determinado, y salvo que haya una hambruna, pues generalmente no se consumen. De hecho, no se suelen criar estos animales. Hasta el punto que cuando llegan allí los europeos en el siglo XVI tienen que llevarse sus propias gallinas de Europa porque allí no tenían gallinas. O sea que obviamente, pues si no tienes gallinas, pues el zorro no se come tus gallinas, con lo cual pues estás encantado de que el zorro es muy majo y que se comen los ratones de tu arrozal para que los ratones no se lo coman al arrozal. Entonces, bueno, pues son culturas que en ese sentido pues tienen sus propias casuísticas, y eso ha hecho que este animal pues en un sitio sea el protector de, mientras que en el otro es el que me mata las gallinas. Y claro, pues obviamente el carácter no es el mismo. Vale, perfecto. Voy a seguir con una pregunta de Paco que es bastante interesante. La leo completa. Dice, buenas tardes, doctora. Comenta que hay estudios antropológicos en los 50 de las creencias de los Kitsune, Inugami y otros. Pero, ¿existen todavía estas creencias hoy en día? Si es así, ¿dónde? ¿O están extendidas en todas partes en Japón? ¿Hay estudios de este tipo, pero ya modernos del siglo XXI? Pues es un poco lo que he comentado antes. Esta creencia, esto pasa en todas las culturas realmente. La creencia en la Santa Compañía, ¿sigue existiendo en España? Bueno, pues a lo mejor si te vas a una aldea chiquitita y preguntas a una señora muy mayor, pues sigue pensando que mejor no salgas de noche, que te encuentras a la Santa Compañía. Pero el común de la sociedad, a estas alturas, una sociedad ya pues, industrializada, donde el campo prácticamente es testimonial, ¿no? Pues con Japón pasa más o menos lo mismo. O sea, a lo mejor pues si uno se va a una aldea chiquitita allí perdida en mitad del monte, en las montañas del norte de Japón, pues se encuentra una abuelita que todavía cree en los kitsune. Pero generalmente sí es verdad que el tema de los yokai, sí hay mucha superstición en general, y quizá ese kitsune más yokai sí siga teniendo ese halo de misterio un poco más, sobre todo a los adolescentes, que les gusta mucho más este rollo, ¿no? de los fantasmas, pero tanto como creencia y sobre todo el kitsune de Inari pues se queda un poco dentro de ese ámbito de lo religioso. Entonces, bueno, pues sí, la gente más religiosa a lo mejor pues sí va al templo y se piensa que si reza al kitsune, pues ese kitsune le va a llevar a Inari el mensaje, pero ahí ya mezclamos un poco lo que son las creencias a lo mejor más religiosas, que cada vez están más diluidas dentro de este tipo de sociedades modernas, con supersticiones, con juegos de adolescencia donde les gusta mucho el terror y este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues en general, pues no se cree en ellos, pero bueno, hay momentos puntuales y sitios y situaciones puntuales donde, bueno, pues a lo mejor sí se mantiene un poco de esa tradición o de ese espíritu. Perfecto. Voy a hacer una relación aquí con una pregunta que nos había hecho Jimena en el chat, que ya nos la ha puesto en la sección de preguntas y respuestas. Y Jimena nos dice, ¿el arquetipo de Kitsune seguirá siendo relevante en el manga anime?
decaerá en el futuro justamente por esto que nos comentan? Yo creo que sí, es un personaje muy popular, gusta mucho y vamos, hay muchísimo manga anime, también sale en los videojuegos, no solamente se ha quedado en el formato audiovisual tradicional, sino que está pasando al formato digital. Entonces, pues probablemente es uno de los personajes además con más carisma dentro de la mitología japonesa, entonces, bueno, también da mucho juego porque tenemos al kitsune más erótico, tenemos al kitsune poderoso, tenemos al kitsune protector, entonces pues todas estas facetas tan diferentes que tiene el personaje pues dan mucho juego para cualquier tipo de aplicación en cualquier trama. Entonces yo personalmente yo creo que sí, que va a seguir teniendo recorrido. Muy bien, que yo soy muy fan justamente de este tipo de personajes en el manga anime, así que siga proliferando, que yo soy fan. ¿Verdad? Bueno, es que ya, por ejemplo, Kamisama Kiss, no hay mucho más que decir. Allí lo dejo. Voy a seguir con una pregunta de Carlos Borda, me parece bastante interesante, y nos dice, me gustaría saber qué tanto hay de relación entre los gatos neko y los zorros kitsune. ¿Hay alguna relación? Pues en algunos manga anime sí se les relaciona, pero se les relaciona dentro de este grupito de amigos Kuchipandi Yokai. Entonces, sí es verdad que los gatos tienen su propio yokai, por así decirlo, tienen su propio espíritu yokai, y cuando estos zorros de algún modo se mueven en ese ámbito de lo más yokai, no tanto en lo religioso, pues sí aparecen algunos de estos nekos en relación con ellos. Después, pero siempre es eso, dentro de ese ámbito más yokai y no tanto ese ámbito shintoísta. Allí lo tenemos. Y hablando de un ámbito shintoísta, también Carlos nos dice que si algún día vamos nuevamente a Japón de turistas, ¿conoces algún templo que se recomienda visitar para los kitsune? Bueno, en esa tarea de mensajero o de guardián, ¿qué puedas recomendar? Cualquier templo de Inari, cualquiera. O sea, todos los templos de Inari están llenos de kitsunes por todas partes, tienen sus kitsunes secas, tienen un montón de figuritas de kitsunes que lleva la gente también para pedir diversos deseos. Entonces, cualquier templo de Inari se vuelve uno loco viendo kitsune. Perfecto, muchísimas gracias. Y otra pregunta que nos ha llegado sobre bibliografía. La primera la hace Carmen. Dice que has mencionado dos textos, uno del primer testimonio del siglo X, otro del siglo XI, sobre Akomachi. No sé si nos podrías dar los títulos y si existe alguna traducción. Ella pregunta en español o inglés. Son pequeñas crónicas, generalmente además estas crónicas están dentro de los registros que se hacían dentro de las provincias y las que iban contando pues cosas que pasaban. El día tal de no sé qué, un zorro ha aparecido en no sé dónde, o en día no sé qué se ha casado la hija de no sé quién. Entonces son registros muy concretos que además generalmente están escritos en chino, no en japonés, porque el idioma oficial de la corte era China, y que no están traducidos ni al castellano ni al inglés siquiera. Entonces, al japonés sí, pero ya hay que ir a textos muy especializados, cosas muy concretas, y prácticamente a irse a buscar la crónica o el registro concreto. O sea, ya son cosas muy especializadas a las que desde luego desde aquí no se puede acceder. Pero si no, ya sabéis, si estáis estudiando japonés, entonces a esforzaros mucho para traernos la traducción en algún momento. Allí sin más. Muy bien, la segunda, ¿verdad? La segunda sería de Sacrandar y es específicamente sobre la tesis que he mencionado, que es tu tesis de protoalimentación nipona. ¿Alguien está interesado y quiere saber si se podría conseguir y en dónde? Pues estamos en trámites de a ver si la publicamos. En miacademia.edu hay algunos artículos que sí están relacionados con el tema de la alimentación en la protohistoria japonesa, la producción de arroz y demás, o sea que bueno, así en plan aperitivo os puede servir de algo, pero estamos todavía intentando publicarla. Estas cosas ya sabéis cómo son muy lentas, y la tesis tiene un añito justo prácticamente y muy poquitos meses, y estamos en ello. Cuando llegue, pues la presentaremos en Fundación Japón o donde haga falta. Pero llegará la publicación, pero valentito todavía. Bueno, allí estar pendientes, simplemente es cosa de meter en Google el nombre de Irene, así a la desesperada, a ver que en algún momento aparecerá y nos indicará. Hombre, en miacademia.edu voy subiendo cositas, o sea, pues. sí tengo bastante literatura, o sea, tengo bastantes artículos hechos sobre el tema de la alimentación, o sea que bueno, no es la tesis doctoral, pero
un adelanto, un pequeño abreboca, digamos. Pequeñas cositas sí que van, sí que voy publicando. Pues allí lo tenemos. Creo que lo vamos a dejar hasta aquí por hoy, que nos hemos pasado un poquillo de aquellos prometidos 70 minutos. Así que primero agradecer a nuestra conferenciante, la doctora Irene Muñoz Fernández, que ha estado aquí con nosotros. No sé si tienes algún último mensaje para nuestros oyentes. Pues nada, agradecer a Fundación Japón esta magnífica labor que hace para difundir la cultura japonesa y todo el trabajazo que hacéis en este sentido. Y agradecer a toda la gente que ha venido a ver específicamente mi pequeño aporte a esta difusión de la cultura japonesa. Y bueno, pues ya aprovecho también para felicitaros a todas las fiestas que tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina y el año. Así que cuidaros mucho. Muchas gracias por todo. Perfecto, bueno, y a mí también ya no me queda más que primero agradeceros siempre estar aquí con nosotros, conectaros a estas conferencias online de Fundación Japón Madrid, agradecer a nuestra conferenciante una vez más que ha estado aquí dándolo todo y respondiendo a todas estas preguntas, que nos han quedado varias en el tintero, así que quizá esto promete, no sé, una segunda parte. Yo también os agradezco venir y os deseo las mejores fiestas que este mundo complicado en el que vivimos nos permita tener. Y como diríamos en japonés, minasan yo toshio. Gracias a todos y nos vemos en una futura oportunidad. ¡Hasta luego!